Señoras y señores, muy buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Bienvenidas y bienvenidos a Panorama con la realización de diversa comunicación. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles esta vez desde Ginebra, Suiza. Agradecemos a Maya el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Nuestro programa de hoy, lucha, resistencia y poesía de la mujer saharaui. Para hablar de este tema, vamos a Bilbao. Allí está una invitada muy especial, una colega, amiga, Fatma Galia Mohamed Salem. Ella es, repito, periodista, escritora, activista de los derechos humanos y poetisa saharaui. Es una luchadora por la dignidad de las mujeres y nuestra invitada Fatma tiene un lema. Si un pueblo quiere existir, no puede prescindir de las mujeres. Es decir, juntas, juntos, todos podemos. Fatma, muy buenos días, gusto en saludarte allí en Bilbao. ¿Cómo amaneces? Egunon, buenos días, Sabah al Khair. Hoy hace un día gris, pero un día muy bueno. Otro Como día todos los más en días, la como batalla. todos los días en la lucha. Sí. Bueno, Fatma, como hemos dicho en la presentación, es periodista, escritora, activista de los derechos humanos y poetisa saharaui. Conjuga un conjunto de, digamos, cosas interesantes, necesarias, importantes en una mujer que además viene de un territorio que está luchando por su liberación. Fatma, cuéntanos cómo es esta historia tuya, un poco de lucha, mujer, periodista, poetisa, escritora. Em, Quizás mi historia em, es solo una migaja de lo que representa la historia del pueblo saharaui. Cuando nací, el Sahara era español, la provincia número 53 en los años 70. Cuando España abandonó vilmente el territorio saharaui, lo entregó a través de los acuerdos tripartitos de Madrid, dejó el norte para Marruecos y el sur para Mauritania, y la población saharaui prácticamente se quedó sin nada y tuvimos que huir desde el Sáhara Occidental a los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf, Argelia. Era una niña de la guerra, apenas tenía 5 años, y mi periplo empezó desde allí, de vivir en un oasis con mi familia materna, con mis abuelos, y de la noche a la mañana te encuentras en un desierto totalmente diferente, desamparada, donde todas las familias hemos sufrido, en que la mitad de la familia se quedó en territorios ocupados actualmente y la otra mitad ha huido a los campamentos de refugiados. Empecé mi infancia en los colegios internos de los campamentos, y a los 10 años tuve la oportunidad y el privilegio y la suerte de ir con un grupo de estudiantes a estudiar a la República de Cuba. Allí mi formación ha sido en castellano, de primaria, secundaria, el bachillerato y 2 años de periodismo. Entonces quizás eh, ese activismo y esa adolescencia que yo me, me eduqué en Cuba, realmente es la que me llevó a escribir. Empecé a escribir desde niña, redacción sobre la situación que hemos vivido durante esta evacuación y durante la guerra, como mis propios ojos he visto helicópteros militares marroquíes atacando a mi familia, a nuestro ganado, y todo eso brota a través de la poesía. Entonces, principios de los 90 se iba a hacer un referéndum de autodeterminación auspiciado por las Naciones Unidas y bajo el mandato de la Misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental. Por eso volví de Cuba. Al volver de Cuba estuve trabajando como periodista, locutora de radio Voz Sáhara Libre en los campamentos, un programa en castellano, pero al estar un año trabajando en los campamentos no he podido volver a Cuba, y el Frente Polisario pues me remitió a través de una beca al País Vasco. Y desde entonces estoy ahora viviendo a caballo entre el País Vasco y los campamentos. Me licencié en periodismo a través de la Universidad del País Vasco,
Luego cursé los estudios de doctorado, que no tuve la oportunidad de leer mi tesis doctoral por falta de medios y no tener beca. Y formé parte de ese tejido asociativo social en las calles y quizás maduré, mi poesía maduró a pie de calle, reivindicando y esa reivindicación, la causa de mi pueblo. Me encontré con una sociedad española en la cual hemos compartido historia con desinformación, que no conocen nada del tema del Sáhara, y como no trabajo como periodista, me hice a través de la escritura y a través de la poesía un hueco para no abandonar mi profesión y también para reivindicar todos a través de los movimientos sociales de cómo hacer una poesía social evocando esa justicia y esa libertad a las mujeres a través de un periodismo político. Simplemente intento hacer titulares en forma de versos para poder llegar a un público determinado, en su mayoría mujeres que pertenecen a asociaciones literarias, y es cuando yo me hice hueco, sabiendo que la poesía es un arma, como dicen, cargada de futuro, y para nuestro pueblo forma parte de la tradición oral, que es la anfitriona en todas las fiestas, en todos los acontecimientos, y vemos que en la poesía, en épocas de paz, se convierten en palomas, y en épocas de guerra se convierten en balas que matan de forma pacífica a través de la palabra. Estamos conversando con Fatma Galia Mohamed Salem, periodista, escritora, activista de los derechos humanos, poetisa saharaui, que a través de sus palabras va transmitiendo unas cosas en la palabra, en su forma de expresión, que lleva poesía en su relato. Y eso es lo bonito de descubrir personas que además mujer luchadora, intenta dar a conocer una lucha por la liberación del pueblo saharaui que está invisibilizada en los medios hegemónicos. Es una de las cosas reales, además de toda la verdad que ha contado Fatma, de su trayectoria, de su lucha, de su sufrimiento, de seguir entre los territorios ocupados y el Bilbao que ella la ha acogido como su segunda casa. Fatma, de esas experiencias sale toda esa poesía. Cuéntanos de tus obras. Tengo entendido que ya has escrito varias y tienes ahí en los días estos próximos también a presentar otros libros. Cuéntanos. Sí que tengo una trayectoria desde hace más de 18 años de trayectoria a través de la literatura, y he publicado unos 5 libros y medio. Digo y medio porque he participado en otras publicaciones, y mi primer libro ha sido un folleto, Lágrimas de un pueblo herido, que me publicó la Universidad del País Vasco en los años 90, cuando era estudiante, y lo hice con la intención de cambiar los aparatos de la Radio Nacional donde yo trabajaba, porque trabajamos con bobinas, donde había que grabar los programas a diario sobre la misma bobina, y eso hace que la información se pierde. Entonces vine con la idea, a través del vicerrectorado de la Universidad del País Vasco, de poder hacer un proyecto y que yo me prestaba en recitar y en publicar este pequeño libro para poder recaudar fondos, que al final el gobierno vasco fue quien se ocupó del proyecto y quien cambió los aparatos y puso las radios de FM en los campamentos de refugiados. Al hacer este libro, al volver de los campamentos de refugiados de novia, con los tatuajes de henna, la gente me preguntaba desde los aeropuertos y las cafeterías qué tenía en las manos. Entonces me dio por escribir este libro sobre la henna y sus maravillas como un producto cultural y medicinal a través de la medicina tradicional y de la cultura que forma parte de esa cosmética y la belleza de las mujeres. Y entonces me atreví a publicar este libro estando embarazada de mi primera hija, que no podía trabajar en ningún sitio menos en escribir y publicar este libro. Al hacer este libro, mi público me dice, pero tú has hecho un libro para mujeres. Y entonces publiqué mi tercer libro, que era el primer capítulo de mi tesis doctoral sobre los medios de comunicación en la República Árabe Saharaui Democrática. Y este libro, Pueblos de Sabios
pueblos de pocas necesidades, es la cultura oral de los nómadas. Me di cuenta de cómo los nómadas tienen una memoria prodigiosa y cómo toda nuestra cultura se ha transmitido a través de la palabra. Cuando llegué al Ministerio de Información, que quería documentarme para mi tesis doctoral, me dicen: adelante, tienes que ser la primera en escribir porque nuestra historia ha sido escrita por escritores extranjeros y necesitamos que nuestros intelectuales nacionales puedan recoger nuestra cultura, y hay que empezar por los sabios, por los poetas, porque toda una cultura es como ir a una playa y encontrarse con todas esas conchas allí. Pues eso fue, me encontré yo con esta cultura, de decir, una cultura milenaria que se ha transmitido como un patrimonio, como una joya bien guardada y sobre todo custodiada por las mujeres, que han sido las grandes transmisoras de esa cultura. Pero es un libro que tiene varios capítulos, y como hablo de poesía, de refranes, de trabalenguas, de leyendas y de fábulas y de pequeños cuentos en este libro, pues también el público me dice: tú has hecho un libro para niños, y me atreví más allá en publicar a través de Mujeres del Mundo, mi asociación, Palabras desde la Distancia, un grupo de mujeres migradas que vivimos aquí en Bilbao y formamos la asociación Mujeres del Mundo Babel. Cada una ha aportado 10 poemas como una forma de nuestros sentimientos, porque la poesía no tiene fronteras. Y quizás ese sentir de que mujeres todas hemos salido de distintos países, de distintas formas, pero algo en común nos une. Es la reivindicación, la lucha del derecho de las mujeres, y lo estamos haciendo a través de la poesía aquí en Bilbao. Luego, Poemas saharauis para crecer, nada es eterno. Es un libro de una antología de 20 años que publiqué desde cuando era en Cuba. Tenía unos poemas guardados y siempre mi abuela me dice que hay que guardar cosas en el botiquín de la abuela, incluso la poesía. Hay que ir publicando y guardando, y cuando ya tengas un sinfín de poemas, pues se pueden procesar en forma de un pequeño libro. Y nada es eterno porque después de salir yo de una enfermedad grave, me di cuenta que nada es eterno. Ni el hambre, ni la enfermedad, ni salud, ni la riqueza, ni los malos momentos asustan, ni los buenos alegran, porque todo es transitorio, todo es espiral. Y entonces publiqué para ayudar a las mujeres que entran en depresiones y que lo último que se pierde es la esperanza. Pero al vivir tantos años en Bilbao y en Europa, me di cuenta de que no me es indiferente tanta problemática. Eh, Mi primer choque al llegar aquí a esta cultura son dos cosas: cómo ver a los mendigos y a los sin techo vivir en las calles en un pueblo tan desarrollado, con sus edificios y con sus casas y con toda esa tecnología que tiene, y la gente viviendo limosnas. Y yo venía de un campamento de refugiados donde vivimos en jaimas, pero no compartimos lo que nos sobra, sino compartimos lo poco que tiene, incluso nuestro techo. Nadie duerme en la calle, solamente dormimos en la calle cuando hace mucho calor, en pleno verano, pero luego toda la gente tiene familia, tiene un hogar y un cobijo donde vivir. Venía también de Cuba. Los 9 años que he estado en Cuba tampoco he visto mendigos viviendo ni durmiendo en la calle. Entonces, me he solidarizado con tantas causas. A través de este libro, La dignidad de una corona de oro, es el que estoy reeditando ahora, porque lo hice a través de una imprenta y ahora lo saqué a través de una editorial, Equimen. Esa editorial es la que me ayudó para poder salvar mis libros y poder presentarlos en casas del libro, porque el que no tiene padrino no se bautiza. Y si sacamos un libro a través de poesía, las grandes casas de libro no nos permiten presentar allí porque no nos avala una editorial. Entonces, con este último libro sí que me avala la editorial Equimen Editorial aquí en Bilbao. Y quizás es un libro dividido en 5 capítulos. Primero, poemas por una vida digna. Abogo la justicia, la dignidad, de que la dignidad, todos nacemos con la dignidad, y todos somos libres desde que nos cortan el cordón umbilical. Pero mientras vamos creciendo, nos arrebatan esa dignidad, nos quita la tierra, el nombre, nuestra idiosincrasia. Y entonces siempre digo que todo se permite
menos la dignidad, porque no es difícil tenerla, lo más difícil es mantenerla. Nosotros necesitamos mantener nuestra dignidad intacta. Entonces, el segundo capítulo, pues también otro de los choques culturales es que en mi país ninguna mujer ha fallecido a manos de su compañero sentimental. Las mujeres en mi país mueren por razones naturales, mueren, por ejemplo, por una anemia, por no encontrar plasma, mueren por una apendicitis, mueren en el parto. Al maltratador en nuestra región lo estigmatizamos y tiene que emigrar porque es mal visto. Todo el mundo rechaza al maltratador. Entonces, para eso el Islam dio el derecho a las mujeres a divorciarse, el derecho a la manutención, el derecho de heredar de sus hijos, de sus padres, de sus hermanos. Entonces, cuando una pareja ve que la convivencia no funciona, pues siempre hay un juez que te da el divorcio. Eso sí, siempre firmado por el marido. No digo que no haya violencia de género en mi país, pero una violencia física de maltratarte hasta matarte, en nuestros países, por lo menos en el nuestro, no existe. Entonces, me he solidarizado con esas mujeres, abogo también para que rompan ese silencio de esas mujeres que se han maltratadas en silencio y también las veo como palomas de paz. En un poema que yo digo, mujeres como palomas de la paz, que conviven con una ave rapaz, con antifaz, que las quiere domar, las quiere desplumar, las quiere dejar sin hogar. Se siente fuerte y arrogante como un águila imperial, sacrificando su compañera sentimental como una gallina de corral, una paloma de la paz que se alza al vuelo en el cielo nunca morirá, nunca morirá. El águila imperial termina cavando su tumba consumido y arrepentido por la culpa entre rejas, meditando aquellas viejas disputas. Allí, cada segundo que pasa es una eternidad. Dentro de la poesía también eh, lucho por la emancipación de las mujeres, por el empoderamiento de las mujeres. Las mujeres en África, las mujeres musulmanas en su mayoría son rehenes de la pobreza y de la ignorancia. Y digo, para erradicar la pobreza primero hay que erradicar la ignorancia. Y cuando nosotras tenemos acceso a nuestros derechos, ya nadie nos puede engañar. Entonces yo creo que uno de los privilegios es que el Frente Polisario, cuando empezó la guerra en los años 70, lo primero que hizo es dar educación, erradicar el analfabetismo a las niñas y a los niños, porque es la base del progreso de los pueblos. Y un pueblo sin cultura, un pueblo sin educación no puede dar ni un paso para poder continuar una lucha para ser libre. España cuando salió dejó una población analfabeta, dejó una sociedad sin cuadros, sin profesionales, sin medios tecnológicos y el pueblo saharaui tuvo que empezar de cero en la nada y desde la nada, que es la Hamada, es un campamento, es un desierto inhóspito donde no podían sobrevivir ni las propias cucarachas y gracias al papel trascendental de las mujeres fue posible la vida en los campamentos de refugiados. También fue posible gracias a la solidaridad de los amigos del pueblo saharaui, de las grandes caravanas que llegaban cada vez que necesitamos de la ayuda. Siempre hemos tenido el calor de esa mano amiga. Y yo creo que para que un pueblo pueda existir, no puede prescindir de las mujeres. Y para que un pueblo quiera ser democrático, no puede prescindir de las igualdades entre los hombres y las mujeres. Dentro de mi feminismo islámico, abogo por una igualdad, donde no quiero darle la vuelta a la tortilla, que antes la supremacía masculina y ahora la supremacía femenina. No, queremos llegar en un mundo igualitario, sin distinción de sexos, ni de raza, ni de religión, ni de cultura, ni de lenguas, y sin fronteras, sin visados, incluso sin pasaportes, donde podamos vivir en un universo donde nadie sobra, todos cabemos, pero necesitamos paz, tolerancia y sobre todo el respeto hacia las culturas. Qué bonito, qué hermoso y muy hermoso ese relato que nos hace Fatma Galia. Bueno, es poeta, además de que es periodista y activista de los derechos humanos,
en sus expresiones, en sus palabras, transmite esa lucha y sobre todo esa energía positiva y esa visibilización de la lucha del pueblo saharaui. Fatma, para entrar en esta parte ya final del programa, háblanos de tus próximas presentaciones, de tus libros, en dónde va a ser y qué proyectos tienes a nivel literario y a nivel de lucha y resistencia y sobre todo de visibilizar esa lucha que se necesita del pueblo saharaui, que los medios hegemónicos nunca, nunca lo dan y cuando lo dan es para forma negativa. Eh, yo tengo bastantes proyectos a nivel activismo, porque soy activista de derechos humanos. Intento en gran medida hacer llegar eh, la sistemática violación que vive mi pueblo en los territorios ocupados. Hay que tener en cuenta que yo, aunque vivo en un campo de refugiados, he tenido la oportunidad de estudiar, de salir fuera, de vivir a caballo entre el País Vasco y los campamentos, pero hay una mitad de mi población que vive en una cárcel a cielo abierto y cada uno han hecho de su casa ser una mazmorra y que no tiene libertad de expresión ni libertad de manifestación. Entonces, mi activismo hace mucha hincapié de denunciar las sistemáticas violaciones que viven sobre todo las mujeres en territorios ocupados donde se sienten perseguidas, torturadas y sufren desapariciones arbitrarias casi a diario, que tienen vigilantes en las ventanas, en las puertas, y colonos, sobre todo colonos que viven en tu propio edificio y que saben hasta lo que tienes en tu propio estómago. Entonces, imparto charlas para visibilizar las violaciones de los derechos humanos en los campamentos, en territorios ocupados. También hago llamamientos a la comunidad internacional para que se resuelva un conflicto que lleva enquistado más de 50 años, que todavía seguimos siendo la última colonia en África y que el Estado español tiene que cumplir con su responsabilidad ante la historia y ante el pueblo saharaui, porque seguimos siendo una colonia y después de la colonia vivimos una invasión de 50 años. Entonces, estamos de mal en peor y no podemos callar ante tantas injusticias. También he presentado mi libro en Sevilla el 26 de abril, junto con mi amigo y el periodista José Antonio Toledo. Me toca presentarlo ahora en Bilbao el próximo miércoles, que es el 7 de mayo, y tengo un par de viajes, entonces siempre estoy dispuesta a los lugares donde me llaman, porque lo que intento es impartir charlas en los institutos, en colegios, en las universidades, intentar visibilizar, romper este bloqueo mediático impuesto a la causa saharaui a través de la prensa, porque salen con cuentagotas. Hay más de 50 conflictos a nivel internacional y los medios de comunicación miran a otro lado. Entonces siempre hago un llamamiento a las autoridades periodísticas a nivel internacional y nacional, que el verdadero periodismo es un periodismo con rigor, de investigación. Un periodista tiene que estar detrás de la noticia, tiene que estar siempre dispuesto a estar al lado de la verdad, de la justicia, y un periodista tiene que ser un periodista de pueblo, humilde, donde su trabajo es al servicio del pueblo, y es lo que no estoy viendo en los últimos años, porque en los últimos años veo que ni tan siquiera la opinión pública tiene miedo de lo que se saca. Ya los gobernantes no piden su dimisión por una noticia, porque saben que el día siguiente se va a olvidar. Y estamos ante redes sociales, un mar de información donde saltan muchas fake news, noticias falsas, y donde muchos quieren transmitir noticias sin contraste, y nosotros queremos transmitir la verdad y nada más que la verdad. Necesitamos que los medios de comunicación visibilizan los conflictos. Necesitan que los que se hacen guardianes del mundo, y el Consejo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en vez de firmar acuerdos armamentísticos, necesitamos que firmen acuerdos de paz. Es más fácil hacer la paz que la guerra, porque las guerras nunca traen nada bueno. Las guerras son las que frenan el desarrollo de los pueblos, son las que alteran las relaciones multilaterales de los pueblos, y necesitamos de una política con un nuevo orden económico, geopolítico, social, que emana la paz y las relaciones amistosas entre los pueblos. Entonces, nosotros los periodistas
tenemos que ser verdaderos informadores, pero también educadores. Tenemos que intentar sacar a la luz todas esas injusticias porque sabemos que no somos juristas, pero tenemos que hacer un guiño a la justicia para que la justicia pueda hacer su papel como Dios manda. Y también queremos hacer llegar que no puede haber una justicia para los pobres y otra para los ricos. El Tribunal Internacional de Justicia tiene que velar por la seguridad a nivel internacional, no puede juzgar unos presidentes por ser autodidactas y dejar genocidas sueltos. Entonces, esa hipocresía internacional tenemos que cegarla. Tenemos nosotros, los periodistas, que luchar para que haya una política eh, de igualdad, una política donde la justicia pueda juzgar a todos los genocidas, a todos los malos. Necesitamos que las Naciones Unidas haga su mejor papel en la historia, es frenar las guerras y firmar acuerdos de paz. Y sabemos que todo es una mentira y una hipocresía, porque hoy por hoy, después del referéndum en Namibia, nunca hemos visto otros acuerdos de paz, por ejemplo, como el de Timor Oriental, que lo custodió Portugal, y nosotros necesitamos que el Estado español haga lo mismo que ha hecho Portugal con Timor para que el Sáhara Occidental sea un país libre y soberano. Bueno, Fatma Galia Mohamed Salem, periodista, escritora, activista de los derechos humanos, poetisa saharaui, para el programa Panorama. Para mí ha sido un honor, de verdad, un gran placer tenerte con nosotros, Fatma, aquí en esta humilde ventana del periodismo alternativo e independiente y solidario en las luchas de la resistencia de los pueblos, no solamente con el pueblo saharaui, con el pueblo hermano palestino, con los africanos, con las luchas internacionalistas de Cuba, Venezuela, Nicaragua, etcétera. Aquí, Fatma, siempre a la orden para visibilizar tus trabajos, y invitamos a los televidentes a que adquieran las obras de Fatma. Fatma, ¿dónde pueden comunicarse las personas interesadas en adquirir tus obras? Desgraciadamente, al ser una escritora novel y donde mis libros casi no salen por las editoriales y no están en las librerías, lo que intento es siempre sacar pocas tiradas a través de las imprentas y luego ellos me envían las cajas. Entonces, cuando voy a alguna charla o cuando presento mi libro, me llevo las cajas. Yo soy mi propia editora, mi propia distribuidora, y hasta que alguna editorial me llama a la puerta para que coja mi trabajo. Entonces yo intentaré seguir publicando a lo pequeño, pero con contenidos grandes. Qué bonito, Eh, Fatma. Antes de terminar, me gustaría recitarte este poema titulado La Unión. ¿Qué sería de los ríos con una sola gota? ¿Qué sería de los aplausos con una sola mano? ¿Qué sería del arco iris con un solo color? ¿Qué sería del árbol con un solo rama? ¿Qué sería de la siembra con una sola semilla? ¿Qué sería de la tierra con un solo ser? ¿Qué sería de las luchas con una sola voz? ¿Y qué sería de la fuerza sin la unión? Tenemos que estar unidos, todos los movimientos solidarios, movimientos revolucionarios, militantes que defendemos la autodeterminación de los pueblos y la justicia a nivel internacional. Tenemos que unirnos para que nadie nos pueda doblegar. Ese es el mensaje de mi poesía. Sobre todo, solidaridad, humildad y unidad. Muchas gracias. Porque Shukran. juntas y juntos podemos. Juntas y juntos podemos. Lucha, resistencia y poesía de la mujer saharaui ha sido hoy el título de nuestro programa, con nuestra querida invitada Fatma Galia Mohamed Salem, periodista, escritora, activista de los derechos humanos, poetisa saharaui, ella, luchadora por la dignidad de las mujeres. Y como lo acaba de decir, tiene un lema: si un pueblo quiere existir, no puede prescindir de las mujeres, porque juntas y juntos todos podemos. Fatma, un abrazo, espero verte pronto por Bilbao a mediados de este Igualmente, mes. muchas gracias. Y adelante, ánimos a seguir escribiendo, a seguir luchando y a seguir visibilizando la lucha de nuestras hermanas y hermanos del pueblo saharaui.
Muchas gracias. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Muchas gracias Venceremos. por el apoyo técnico de Amaya en los estudios centrales en Bilbao. Este programa fue realizado por Diversa Comunicación y emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, hoy desde Ginebra, Suiza. A ustedes, amable teleaudiencia, agradecerles por su atención. Tengan ustedes feliz resto de día. Muchas gracias.